Hola a todos. En el siguiente podcast hablaremos de la neuropatología. Recuerda seguirnos por todas nuestras redes sociales como son Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube, donde estaremos publicando día a día o cada semana una diferente novedad. Agradecemos todos tus comentarios y también que te suscribas a nuestro canal. Al conocer las causas que dañan el sistema nervioso y las repercusiones que originan el comportamiento resulta crucial en el estudio de la neuropsicología. Hasta la aparición de las técnicas de la neuroimagen, a partir de 1970, el análisis de las lesiones se realizaba post-mortem, mediante una autopsia que podía llevar a cabo varios años de que se hubiese producido el daño, por lo que resultaba difícil dilucidar si los cambios que se observaban en el tejido cerebral se debían específicamente a la lesión o a los procesos degenerativos que ésta originaba o que las modificaciones del propio cerebro daban. La aparición de las técnicas de neuroimagen de estructura funcional supuso una revolución en la clínica y en la investigación de la neuropsicología, permitiendo visualizar las estructuras dañadas prácticamente en el momento en que se producía la lesión, así como seguir su evolución. La posibilidad de seguir realizando estudios volumétricos de las regiones alteradas, conocer el estado del metabolismo y las conexiones más afectadas constituyen un avance espectacular con respecto a las épocas anteriores. Además de la neuroimagen funcional, a pesar de que en ocasiones se cuestiona su abuso, la rápida generalización e interpretación de algunos resultados, ha permitido investigar las correlaciones entre el cerebro y el comportamiento, considerando por primera vez como variable dependiente el metabolismo cerebral, mientras se manipulan como independientes distintas variables cognitivas o emocionales como algo imposible en la neuropsicología basada en los estudios de la lesión. Juntos, el daño cerebral adquirido, conocido también como el TCA, la epilepsia y los procesos neurodegenerativos son la causa más frecuente de la afectación del sistema nervioso. Los casos de pacientes que vamos a hablar en diferentes capítulos describen diferentes patologías de cada grupo. Al hablar del daño cerebral adquirido, o también conocido como el TCA, hace referencia a cualquier lesión sobrevenida en un cerebro bien desarrollado. Entre las lesiones más frecuentes se encuentran las originadas por accidentes cerebrovasculares, ACV, traumatismos craneoencefálicos, TCE, tumores y procesos infecciosos. Se estima que en España puede haber alrededor de 400.000 personas con el TCA. Más del 70% de ellas presentan secuelas físicas, cognitivas y emocionales que les genera algún tipo de discapacidad. El tratamiento requiere un abordaje multidisciplinar en centros especializados, identificación del paciente, sus familiares y profesionales en el ámbito de la rehabilitación. Mientras que la asistencia sanitaria en las primeras fases del TCA es de alta calidad, la atención integral en estas primeras etapas sigue siendo una asignatura pendiente en el estudio en tanto España como Latinoamérica. Los accidentes cerebrovasculares, o también conocidos como ACV, constituyen la segunda causa de muerte en el mundo, las secuelas cognitivas son variadas, físicas, cognitivas y generales, que prestan más atención a la asistencia al ACV izquierda, sobre todo sobre las condiciones sexuales. Así, la mayoría de las etapas de proporción en la vida pueden originarse por infartos en arterias que ubican en la cuando afectan la arteria cerebral posterior pueden afectar diferentes aspectos. Aunque los ACV pueden ocurrir en arterias y venas, los primeros son más relacionados con sintomatología neurológica. Los ACV son clasificados en dos isquémicos. Aproximadamente el 80% de los ACV son isquémicos. Se producen como secuencia de una interrupción en el flujo sanguíneo cerebral en una determinada zona, que impide el suministro habitual de oxígeno y glucosa y da lugar a un infarto. Este puede ser transitorio o permanente. En adultos, la causa más frecuente suele ser una trombosis, que es conocido como un coágulo de sangre tapón de grasa que se forma dentro de una arteria y que la obstruye, pero también debe verse a embolias, un coágulo que es arrastrado por la sangre desde un lugar que se originó introduciéndole una arteria de menor calibre y atorándola, o
malformaciones congénitas, conocidos como aneurismas, dilataciones arteriales producidas por la debilidad de sus paredes. Su apariencia es de una expansión de forma de un globo o en un vaso que suele ser propenso a romperse, o los angiomas, alteraciones en la configuración arteriovenosa que se dan lugar a los angiomas de flujo normal de sangre. Más del 50% de los ACV se deben a trombosis que pueden ocasionarse en arterias de gran tamaño o en pequeñas arterias que irrigan, por ejemplo, la sustancia blanca de los ganglios de la base o el tálamo provocando infartos lacunulares. Los ACV hemorrágicos implican la extravasación de sangre como consecuencia de la rotura de las arterias. Son muy frecuentes las hemorragias intracerebrales que afectan el tejido también denominado como parenquima, que rodea la arteria o las afectadas, y las subaracnoideas, debidas con frecuencias a la rotura de aneurismas o malformaciones intravenosas que pueden producir el sangrado en las meninges. También puede ser consecuencia como el TCE, como los producidos en las caídas de ancianos. Estas caídas, asimismo, son conocidas como hematomas subdurales, que originan concentración de sangre en la dura madre o en el cráneo. Identificar los factores de riesgo de los ACV es importante para la prevención primaria y evitar las recidivas. Entre los factores de riesgo cabe la edad, que son más frecuentes a partir de los 55 años por la aterosclerosis, la vulnerabilidad genética y las enfermedades vasculares previas. Entre los factores potencialmente modificables por el control médico y ambiental que puede ejercer sobre ellos, descartan determinadas cardiopatías, hipertensión, dislipemia, diabetes, obesidad, sedentarismo, consumo de sustancias como son alcohol, tabaco, cocaína. El pronóstico dependerá de variables como la edad del paciente y la existencia de ACV previos, el tamaño y la importancia de la arteria involucrada o la extensión de la parte cerebral afectada. Aunque los avances en medicina consiguen buenos resultados en cuanto a la supervivencia, la mayoría de los estudios que se han realizado a largo plazo coinciden que el 50% de los pacientes permanecen con secuelas que interfieren en su autonomía y son dependientes para actividades de la vida diaria. Esto lo propone Beijing del 2006. El tratamiento ha de ser muy rápido. Si se retrasa más de 3 horas, las secuelas pueden ser graves. Además de administrar fármacos que reduzcan la presión arterial y el edema cerebral, la acumulación del líquido intracerebral y extracelular alrededor del tejido dañado. A veces se requieren técnicas quirúrgicas para evacuar la hemorragia o el hematoma o estipar o reducir el aneurisma. Traumatismos craneoencefálicos, también conocidos como TCE, constituyen la principal causa de muerte y discapacidad en personas menores de 45 años. El daño cerebral es provocado por agentes externos, como por ejemplo un impacto directo, fuerzas de aceleración y desaceleración, un objeto penetrante como puede ser una bala o un proyectil, o las ondas expansivas de una explosión. Estas producen o no la alteración de la conciencia y secuelas que pueden repercutir el estado físico en el funcionamiento cognitivo, emocional y comportamental del individuo. Las causas más frecuentes del TCE en adultos constituyen accidentes de tráfico. Le siguen distancias a caídas, accidentes cerebrovasculares y accidentes de construcción, las prácticas deportivas y las agresiones. Alrededor mundial y sobre todo en España se estima que hay más de 300.000 personas con este tipo de daño cerebral. El 60% no puede realizar actividades diarias y el 45% tiene una discapacidad total o grave. Actualmente se calcula que puede haber entre 50.000 y 75.000 TCE graves y 2.500 en estado vegetativo de mínima o conciencia. Las cifras son estremecedoras y contrastan con la poca oferta de centros públicos que existe en el país. Los TCE suelen clasificarse en función de la localización, de las lesiones y de la gravedad que ocasionan. Los TCE abiertos se deben a lesiones encefálicas por heridas penetrantes del cráneo, como las originadas por una bala o proyectiles por fracturas de cráneos o también por lo que se alcanza en el cerebro. Fue un TCE abierto el que afectó a uno de los pacientes más famosos de la historia, Phineas Gage, cuando en 1848, mientras trabajaba en el trazado de la nueva línea de ferrocarril en Vermont, explotó una carga de pólvora. La barra de hierro que manejaba salió despedida y después de perforarse la base del cráneo atravesó la región frontal del encéfalo, afectando totalmente su vida. Como en Gage, la mayoría de los TCE abiertos producen lesiones focales y no suelen afectar el estado de conciencia. Está aturdido,
silencioso, pero despierto y hablo a los pocos minutos. Por el contrario, los TCE cerrados suelen ir acompañados por pérdida de conciencia del individuo hasta estados de coma. Son los típicos derivados de accidentes de circulación, automóviles, ciclistas, motoristas y atropello de peatones. Suele producir daños primarios que se manifiestan en el momento del accidente y como consecuencia de estos, daños secundarios que son más susceptibles a la modificación mediante farmacología o procesos quirúrgicos. Entre los daños primarios se encuentra la contusión, que afecta la zona del cerebro donde primero se produce el impacto que suele ir acompañado de hemorragias en varios vasos superficiales. Si se desgarra la pía madre, se habla de laceración, una contusión más grave. La presión del golpe puede empujar el cerebro de manera brusca contra el lado opuesto, originando también lo que son en zonas cerebrales contusiones por contragolpe. Además pueden producirse fracturas craneales o daño axonal difuso y hemorragias internas o hematomas intracraneales en meninges que pueden ser epidurales, subdurales o etc. El daño axonal difuso se debe a las fuerzas de aceleración y desaceleración y a los movimientos rotatorios de la cabeza que acusan de rotación, rotura de axones con la consecuente pérdida de amelina. Suele producirse sobre todo en áreas de cuerpo calloso, el fornix, el tronco cerebral, afectando la comunicación intrahemisférica o interhemisférica. Este tipo de lesión ya produce por sí sola déficit de atención, memoria y velocidad de procesamiento, y contribuye junto a las contusiones a los estados de coma al afectar a fibras componentes de la formación reticular. El daño axonal más leve provoca una conmoción cerebral, una alteración momentánea de la conciencia por torsión reversible de las acciones ante pequeños impactos o caídas. Aunque tradicionalmente se le ha restado importancia, en la actualidad se sube que sabe que el paciente puede sufrir durante meses e incluso años mareos, vértigos o acufenos, conocidos como tinnitus, dolores de cabeza, náuseas y vómito. Tras el daño inicial se produce en el cerebro una cascada de acontecimientos que se consideran secundarios y que agravan aún más la lesión: hipertensión craneal, que puede dar lugar a la isquemia o apoxia, inflamación del cerebro y acumulación de líquidos en los espacios intracelulares y extracelulares, conocidos también como edemas, lo que a su vez incrementa la presión intracraneal y reduce aún más el flujo sanguíneo y puede conducir a casos más graves como la muerte. Se consideran también daños secundarios la epilepsia postraumática, que puede aparecer en el momento del accidente o en etapas posteriores. Además, cualquier daño cerebral, el TCE, es un factor de riesgo para la aparición de demencia al avanzar la edad y superponer procesos degenerativos. Un factor clave en el pronóstico de un TCE es la evaluación de su gravedad. Para ello se utilizan tres variables y se aconsejan considerar más de una en la evaluación final: el nivel de conciencia, medido a través de la escala de coma de Glasgow, la presencia y duración del coma, a más duración, peor pronóstico, y la amnesia postraumática. Esta última, al parecer, es el índice que se relaciona más con las secuelas cognitivas que pueden quedar. Se define como el periodo de tiempo que transcurre desde el accidente hasta la recuperación de la memoria para las actividades de la vida cotidiana. Algunos autores incluyen dentro de este índice el periodo de coma. En las primeras fases del TCE y al despertar del coma, el paciente suele ser desorientado en tiempo, espacio y a personas. A medida que suele orientarse y a registrar su memoria, los hechos cotidianos se van resolviendo después de la amnesia postraumática. Si bien en algunos pacientes con TCE graves o muy graves, esta persiste de manera permanente. Los ítems de la escala de Glasgow, así como la combinación de sus puntuaciones con los periodos de amnesia postraumática para valorar el TCE, pueden verificarse a través de Internet. Aunque pueden producirse el TCE en cualquier zona del cerebro, los lóbulos más implicados suelen ser los frontales y los temporales, y los procesos cognitivos y emocionales relacionados con estas regiones corticales son los más afectados. La alteración de la memoria tiende a ser el síntoma más común y la secuela más frecuente, incluso después de la rehabilitación. No obstante, pueden aparecer déficits en función de partes cognitivas: atención, velocidad de procesamiento, praxias, procesos visoconstructores, lenguaje, etc. De hecho, el TCE, descrito más adelante, tras afectar el circuito perisilviano anterior, origina una fascia de Broca, un cuadro poco habitual que se presenta con mayor frecuencia en los ACV. Son también comunes en funciones ejecutivas y cambios emocionales realizados por la patología frontal.
apatía, desinhibición, abulia, alteraciones y comportamiento social. Tumores. Los tumores son procesos expansivos que pueden formarse y crecer en cualquier región del cerebro, como las meninges, los ventrículos, las glándulas o las parenquimas. El incremento de la presión intracraneal y el edema que producen, independientemente de su malignidad, tienen por sí efectos sobre los tejidos adyacentes. Y estos se dividen en primarios, si se originan en el propio cerebro, o secundarios si producen metástasis de otra zona del cuerpo, ejemplo, la mama, el pulmón, sistema digestivo, etc. La malignidad depende de su capacidad de infiltración y proliferación. Se clasifican desde 1, el grado más leve, hasta 4, el grado más alto. La relación de tumores que pueden parecer en adultos es extensa. Entre los más representativos, el glioblastoma y el meningioma. El meningioma es un tumor generalmente benigno que se origina en las benignes y tiene un crecimiento lento. Suele estar delimitado y encapsulado y su resección resulta fácil, salvo cuando se sitúa en la línea de intermedia hemisférica. En estos casos, la extirpación puede no ser completa, con las secuencias recidivas. Los gliomas son neoplasias más comunes en el cerebro. Derivan de las células gliales más frecuentes en los astrocitos, como el astrocito y los oligocecitos o como el glioblastoma. El grado de malignidad varía de 1, que tiene que ser el peor síntoma, es el glioblastoma múltiple, que invade rápidamente el tejido cerebral y a menudo cuando se diagnostica ya se ha extendido por varias regiones corticales. Algunos tumores resultan del crecimiento de células durante el desarrollo del cerebro, debido, por ejemplo, a errores de la migración que se han implementado y crecido en zonas diferentes en las que correspondía. Tal es el caso del craniofaringioma, un tumor que deriva de las células primitivas del conducto craniofaríngeo y que afecta a la estructura del cráneo como la isquemia óptico, la hipófisis o el polígono de Willis. Aunque suele ser benigno, su resección completa resulta difícil sin dañar ninguna de sus estructuras, por lo que a veces se recurre a la radioterapia para tratar los tejidos neoplásticos residuales. Las alteraciones neuropsicológicas que originan los tumores son también variadas y dependen de su localización, tamaño y malignidad. A esto hay que añadir que los déficits que pueden aparecer están asociados con las áreas adyacentes afectadas o a los relacionados con la cirugía, la radiocirugía, la radioterapia y los efectos secundarios de la farmacología que prescriba. Una revisión de los principales procedimientos neuropsicológicos empleados para tratar estos déficits pueden encontrarse en las investigaciones de Getting de 2018. Procesos infecciosos. El cerebro, como cualquier órgano, puede ser invadido por agentes patógenos, virus, bacterias o parásitos, pero es más vulnerable que otros órganos por sus células que son especialmente sensibles a la alteración que estos provocan. Hay que tener en cuenta que la entrada de agentes patógenos en el cerebro inicia una cascada de acontecimientos que pueden agravar el daño, provocan alteraciones en las propiedades eléctricas de las membranas de las neuronas, reducen el flujo sanguíneo, interrumpen el aumento o reducción de glucosa y oxígeno y llegando a desencadenar esto un ACV. Además, suelen originar lesiones inflamatorias o abscesos, bolsas de pus encapsuladas. Entre las infecciones víricas, las más frecuentes son las encefalitis hérpica, que afecta sobre todo las regiones del lóbulo temporal, hipocampo, amígdala, y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida conocido como el SIDA, que aunque está controlado por fármacos antivíricos, en los países desarrollados sigue afectando a millones de personas en el sur, sureste de África y Asia, además de todas las áreas sanitarias. La meningitis, inflamación de las meninges cerebrales, puede ser de origen vírico o bacteriano, siendo especialmente graves en algunas de las bacterias causadas. Las secuelas son variables dependiendo de la respuesta al tratamiento y que se ha sido dañado alguna corteza próximas a las meninges. Entre las infecciones parasitarias, la que afecta con más personas en el mundo es el paludismo, producido por el parásito del género Plasmodium, que se transmite a través de la picadura del mosquito Anopheles. Los países de más incidencia de esta enfermedad se concentran en África, en el sur de Asia y las regiones del norte de América del Sur, en las que produce 1,5 millones de muertes al año, donde el 85% son niños africanos menores de 5 años. Una prometedora vacuna contra el paludismo impulsada por el equipo dirigido por Pedro Alonso en Mozambique se encuentra en fases avanzadas. Hemos llegado al fin de nuestro primer podcast sobre la neuropatología.
Recuerda dejar todos tus comentarios en nuestra caja, son de gran importancia para seguir mejorando nuestro podcast. No olvides suscribirte a nuestro canal. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como son Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube. Además, recuerda que te habló Fernando Romero. También me podrás encontrar en mi Twitter PS_FernandoRH. Nos comparemos hasta una próxima.